Duque es experta en psicología clínica. Creo que hemos recuperado ya la señal. Bienvenida, doctora Duque. Vamos a confirmar primero de que estamos en línea. Le podemos ver pero no escuchar. A ver si tenemos a lo mejor algún problema técnico internamente, o podría tratarse también de la señal de origen. Pedimos disculpas en todo caso a nuestros oyentes. Estamos haciendo el mejor esfuerzo posible con personal restringido para mantener nuestros servicios informativos. Probemos nuevamente, por favor, doctora Duque. Hola, buenos días. Perfectamente. Muchas gracias. Ahora sí le escuchamos. Quisiéramos conocer su punto de vista profesional sobre cómo debemos tomar esta rutina y superar emociones negativas en esta nueva semana de reclusión en nuestras casas que nos viene. Buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, estos días de aislamiento se vuelven bastante complicados. Hay que ir organizando muchas cosas que generalmente no las tenemos como costumbre o como rutina las 24 horas del día dentro de casa. Esto de la salud mental abarca muchas características, muchas cosas importantes entran en juego el momento en que estamos en casa compartiendo con nuestra familia todo el día. La Organización Mundial de la Salud incluso propone que la salud mental es un estado de bienestar en el cual entran en juego y se ponen en características muchas circunstancias o muchas aptitudes que se vuelven importantes manejarlas dentro de casa, ¿no? Se señalan algunos puntos importantes. Para nosotros decir que estamos en un estado de salud mental, debemos reconocer nuestras propias aptitudes, ser capaces de enfrentar las dificultades que la vida nos presenta, trabajar productivamente y aportar a la sociedad. Esas son las 4 características que propone la Organización Mundial de la Salud en relación a esto de la salud mental. Entonces, fíjese cuántas cosas tienen que ponerse en juego al momento de lidiar o de tener que estar todo el día en un mismo lugar, compartiendo actividades similares, donde posiblemente muchos problemas se exacerban o problemas que no habían salen también a relucir. Bien, doctora Duque, realmente nos toca vivir estas cosas que parecían tan lejanas, que nos parecen aún tan surrealistas, que casi no sentimos como que está pasando. Cada día uno se despierta y realmente pone a prueba su propia credibilidad de si realmente está sucediendo lo que sucede, pero esto no es algo particular de Cuenca, está sucediendo en gran parte del mundo. Estamos atravesando de manera colectiva este capítulo, todo un país recluido en casa para esperar, para ayudar a contener al COVID-19 y en una situación además de grandes indefiniciones. Un aspecto muy importante es cómo cada uno de los ciudadanos, cada una de las personas, sentirnos útiles en estas circunstancias. Bueno, como le decía hace un momento, mire lo importante que es poner en práctica todas esas características para poder convivir en paz y en tranquilidad durante estos días, ¿no? Yo sugeriría que como punto de partida, lo importante es que cada uno pueda reconocer y poner en práctica sus cualidades y sus potencialidades. Saber cómo yo puedo aportar con la persona que está en casa conmigo, de qué manera a lo mejor puedo hacerle sentir mejor, dentro de las responsabilidades o los límites que tienen que irse estableciendo, cómo puedo aportar yo a lo mejor desde mi rol, porque es muy importante que esta definición de roles esté clarificada y que cada persona dentro de su rol pueda ir aportando lo mejor para que todos dentro de casa puedan funcionar de la mejor manera. Durante estos días no debemos soltar o dejar de tomar en cuenta cosas que generalmente las hacemos durante nuestra rutina diaria. Por ejemplo, estamos con los niños todo el día en casa.
Son niños que necesitan su espacio, sus actividades, que a lo mejor están con mucho tiempo en la tecnología. El rol de los padres es ir definiendo un poco esos límites, esas responsabilidades, esas actividades que se tienen que ir cumpliendo con ellos, ¿no? Todos podemos aportar desde nuestras potencialidades y nuestras cualidades para poder ir organizando ese ambiente de convivencia. Doctora Duque, muy buenos días. Bueno, son varios los elementos de estrés que se juntan para una familia que está en aislamiento, en encierro, digamos así. Una familia que además no está acostumbrada porque los chicos salen a las escuelas, a los colegios, a hacer deporte, a sus academias y por supuesto los padres salen cada uno a sus espacios laborales. Por un lado está el estrés, el propio estrés que genera la preocupación constante de un posible contagio, de la situación que está viviendo el país con esta emergencia sanitaria. Se suma el estrés del teletrabajo, se suma el estrés de los niños que deben cumplir sus tareas a través de las plataformas, se suma el estrés porque los niños están aburridos, son niños además de distintas edades que no pueden o es muy difícil que jueguen entre ellos, no hay espacios verdes o la posibilidad de salir a un parque o hacer este otro tipo de actividades. ¿Qué actividades o qué es lo que usted podría sugerirles a las familias que nos están escuchando precisamente para poder manejar esta situación? Sí, bueno, lo que usted acaba de decir es muy cierto, ¿no? Se conjugan un montón de cosas que en el diario vivir o en nuestra rutina normal, digamos, no tenemos que manejarla con tanta intensidad como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Yo creo que es muy importante considerar que en el medio en el que estamos y en este aislamiento incluso tenemos familias que viven diferentes características. A lo mejor dentro de mi familia están en casa mis papás, mis hermanas, y no hay nadie que en el día a día tenga que salir, por ejemplo, a trabajar. Pero hay otras familias que sí involucran personas que por cualquier motivo todos los días tienen que salir de casa. Y eso también es una situación de estrés muy importante que considerar, porque esas personas, además de todo lo que usted ha mencionado, tienen que estar en esa preocupación de saber si su pariente llegará bien, si está muy expuesto a un contagio, tomar incluso muchísimas condiciones al momento que llega para proteger su salud. Entonces, realmente son muchas características que hay que considerar. ¿Qué se puede manejar en este momento? Yo sé que a lo mejor escuchamos en todo lado, ¿no? Y es muy difícil ponerlo en práctica, pero hay que mantener la calma. Esperemos que esto vuelva a la normalidad lo más pronto posible. Hay que educar a las personas que están en casa frente a la responsabilidad que como ciudadanos tenemos frente a esto. Tratar de organizar, por ejemplo, hábitos y rutinas. No tenemos que salirnos de la rutina porque en estos días estemos encerrados todo el tiempo en casa. Los niños, por ejemplo, o los hijos en general deben tener un horario para levantarse, para alimentarse, para realizar sus tareas, para ir a la cama, ¿sí? Porque cuando estamos en estas condiciones olvidamos manejar esas rutinas y eso puede traer mucha descoordinación y mucha dificultad dentro de casa. Es muy, por ejemplo, que organicemos responsabilidades, que organicemos actividades que generalmente no organizábamos. Por ejemplo, muchas familias están aprovechando el tiempo para arreglar su casa, para organizar cosas que hace mucho tiempo no lo hacían. Es muy importante que los niños puedan sumarse a estas actividades, tengan también su responsabilidad dentro de esas actividades y que los padres supervisen esas actividades. Es importante que los chicos sepan que están supervisados, que hay límites dentro de casa a pesar de la situación. Tratar de compartir a lo mejor un tiempo más con nuestros hijos. Hay muchísimas actividades u opciones de juegos, por ejemplo, que se pueden hacer. Usted accede al internet y tendrá muchísimas alternativas
fáciles de implementar en casa, evitar las diferencias o las peleas. La convivencia se vuelve más difícil y eso también puede exacerbar muchísimos problemas que ya existían y que salen a flote o problemas nuevos y que puedan presentarse. Doctora Duque, realmente algo que es una realidad es que todos estamos en la misma situación, todos en Cuenca, todos en el Ecuador, y tenemos un reto por delante en el que debe imperar la responsabilidad y la tranquilidad. No siempre es fácil. La cantidad de información desorbitada que recibimos, por otra parte, la incapacidad de expresar nuestros sentimientos, el miedo ante una situación indescifrable requiere de mucho esfuerzo para sobrellevarla. Háblenos un poquito más sobre esta comunicación interna dentro de casa, dentro de cada hogar, así como aquella externa que nos permiten hoy los medios electrónicos. Bueno, lo importante es que nosotros podamos definir incluso un horario o una rutina para la tecnología. Esto implicaría e involucraría también el hecho de estar recibiendo toda esa información, toda esa comunicación externa. Lo ideal es que los padres, que son quienes manejan un poco esta situación de convivencia o lideran esta convivencia frente a sus hijos, puedan explicarles qué es lo que está pasando, les hagan saber qué es lo que ocurre. El otro día se comunicaba conmigo una paciente y me decía, ¿será que si yo le explico a mi hijo de 7 años, él va a entender lo que está pasando? Y yo le decía, por supuesto que sí. Posiblemente ellos incluso manejarán información que sea necesaria que nosotros la reforcemos. Y es precisamente esa información que ellos están recibiendo externamente, ¿no? Usted accede a las redes sociales o accede a los noticiarios, y lamentablemente ahorita no estamos recibiendo información positiva. Y eso también genera en nosotros situaciones de ansiedad y de incertidumbre. Y los chicos almacenan esas dudas. Entonces es importante que podamos explicarles qué es lo que está pasando, a qué hace referencia esta enfermedad, qué es lo que puede ocurrir si nosotros no somos responsables frente a lo que nos están solicitando ahora. Posiblemente establecernos un tiempo en el que durará esta situación, aunque se vuelve un poco desconocido por el momento, pero es importante que a los chicos les demos a entender toda esa situación. ¿Qué pasa con las personas que están fuera? ¿Cómo podemos nosotros aportar frente a eso? ¿Qué tan protegidos podemos estar nosotros en casa? Porque eso también puede generar un poco de confusión en los niños. Ellos creen que a lo mejor la enfermedad está en todo lado, que si usted abre la ventana posiblemente eso le va a contagiar. Entonces es importante que ellos puedan ir teniendo esta información que de la manera más veraz y oportuna viene de sus padres. Y para los adultos, pues creo que también depende mucho de nosotros esa responsabilidad de saber hasta cómo y hasta cuándo yo manejo la parte tecnológica, esto de las noticias, el informarme por redes apropiadas, porque eso le permitirá también a los niños de casa estar al tanto de la información. Ellos reciben lo que yo recibo. Si yo soy cuidadosa con eso, pues los niños de alguna manera también recibirán información que es cuidadosa frente a todo lo que está ocurriendo. Otra situación muy importante es la supervisión. Los adultos debemos estar pendientes y supervisar los accesos a los cuales tienen nuestros chicos, saber qué páginas están visitando, con quiénes se están comunicando y regular también el uso de esas páginas posiblemente indebidas. Doctora Duque, otra inquietud que nos hacen llegar nuestros amigos, nuestras amigas oyentes y que también es de muchísima preocupación, cómo sobrellevar situaciones en las que la víctima está conviviendo a propósito de estas restricciones con un agresor, es decir, si dentro de los hogares existe algún tipo de violencia intrafamiliar. Bueno, ante todo es muy importante que se puedan acudir a las instancias que están reguladas frente a estas situaciones, ¿no?
El Ministerio de Salud Pública ha establecido un protocolo en el cual determina cuál es el manejo y cuáles son las instancias que se involucran incluso frente a estas situaciones de maltrato. Las personas, por ejemplo, que están dando esta telesalud mental que se llama y que están atendiendo a través de los diferentes números telefónicos del Ministerio de Salud Pública, conocen estos protocolos y sabrán remitir adecuadamente, dependiendo de la problemática, a la instancia a la que sea necesaria. Las personas que estamos ahorita en este aislamiento sabemos que nuestro número de contacto inmediato frente a estas situaciones es el 911 y que esa será la instancia inmediata para hacer frente a cualquiera de estas situaciones de emergencia. Esa es una situación también que lamentablemente sale mucho a flote. Yo les decía hace un momento esos problemas que ya existían y que se exacerban, o situaciones que bajo ninguna justificación se presentan frente a esta convivencia, pueden ser mucho más probables de lo que a lo mejor nosotros pensamos. ¿Cómo combatir, por otra parte, doctora Duque, esos pensamientos que creo que a todas las personas nos acosan, esa tendencia a anticiparnos de lo que puede pasar, ese temor creciente a que alguien, incluso un ser querido, nos contagie, esos pensamientos a futuro de que vamos a perder nuestros trabajos, que no vamos a poder pagar nuestras obligaciones, nuestras deudas, es decir, esa sensación de miedo que con frecuencia nos invade? ¿Cómo combatir la incertidumbre y el miedo? Bueno, yo creo que ahorita por el momento es importante mantener la mayor cantidad de nuestras energías y de nuestro pensamiento positivo en lo que tenemos ahora, que es el tratar de mantenernos sanos frente a la situación. Eso no quiere decir que obviamente a todos nos invade esos sentimientos de incertidumbre, de no saber cómo vamos a organizarnos luego para esto, ¿sí? Yo creo que lo mejor es lo que acabo de decir, la organización. Y a veces suele ser, por ejemplo, muy diferente en cómo las cosas que uno evalúa, incluso en saber cuáles son las cosas que tengo pendiente y anotarlas, hacer una lista, saber qué es lo que lo que más me está generando incertidumbre, lo que más me está preocupando, cuál es mi deuda próxima o cuál es la situación más próxima a resolver. Si yo me lleno de todas las cosas pendientes que tengo, obviamente eso va a generar una incertidumbre incalculable e interminable. Habrán muchísimas cosas que debo solucionar. Tengo que ir organizando paso a paso y si a lo mejor yo me permito organizar estas actividades enlistándolas o sabiendo cuál es la situación que debo solucionar inmediatamente, eso disminuye un poco en mí ese miedo. ¿Qué va a pasar? Es una pregunta que posiblemente todas nos la hacemos. No sé si vamos a tener una respuesta inmediata. Obviamente esto acarrea muchas situaciones que nos tocarán ir acomodando y que nos tocarán ir mediando, pero como le decía hace un rato, a lo mejor organizar esas prioridades puede disminuir un poco esa incertidumbre y ese miedo. Para finalizar, doctora Duque, cada persona es diferente, cada ser humano es o tiene su propio universo y hay personas que tienen también rasgos obsesivos, que tienen mayores dificultades para adaptarse a los cambios, otros que tienen un nivel de exigencia muy alto. ¿Hay la posibilidad, y aconsejaría a usted el tema también del teletrabajo, de teleterapias que se pueden hacer a través de las redes sociales para quienes, que somos todos, no podemos salir y contactar a un profesional? Por supuesto que sí. Ventajosamente tenemos muchas opciones que ahora se han puesto a disposición de la ciudadanía frente a esta situación. Es un autoexamen el que cada uno tiene que hacerse para saber hasta dónde puedo llegar con esta situación. Les decía hace un rato lo importante de las 4 características dentro de la salud mental y una de esas era el aportar a la sociedad. Y no me tengo que olvidar que
a pesar de estar en casa, en un aislamiento, sigo contribuyendo a mi sociedad. Tenemos varias opciones. Si las personas las necesitan, pueden ponerlas en práctica. Es importante, incluso en algunos casos, que lo hagan. Eso permitirá que las personas puedan sentirse escuchados por alguien, puedan sentirse más tranquilos, y a lo mejor eso también debilita esos sentimientos de incertidumbre y de miedo. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos atendido en esta mañana a la doctora Vanessa Duque, experta en psicología clínica. Ella es catedrática de la Universidad de Cuenca. Nos vamos a una breve pausa.